UTE instaló este año su medidor inteligente número 1.000.000 y proyecta para el año próximo haber colocado este dispositivo en el 100% de los hogares. Los medidores inteligentes sustituyen a los tradicionales, que requerían, por ejemplo, una visita de una persona para tomar el consumo. Pero la comodidad no es su única ventaja. El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, dijo que aplicar esta tecnología supondrá un ahorro energético de entre 15 y 20%. ¿Por qué se genera ese ahorro? ¿Por qué es algo a destacar que se aumente la cantidad de medidores inteligentes? ¿Qué ventajas tiene para los usuarios? Bueno, vamos a conversarlo en los próximos minutos con el gerente del área comercial de UTE, el ingeniero Pablo Regina. Ingeniero Regina, ¿qué tal? Un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Buenos días. Un gusto también estar aquí compartiendo con ustedes las novedades que tenemos desde UTE con respecto a lo que es medición inteligente. Primera pregunta bien general. ¿Qué implica un medidor inteligente y qué diferencias tiene con el medidor tradicional que estamos acostumbrados? Muy interesante. Pues, ¿qué quiere decir inteligente? ¿No? El medidor es un medidor estándar y electrónico como eran los medidores anteriores. Lo que agrega es un módulo de comunicaciones que permite transmitir datos en forma remota y además comandar ese medidor en forma remota, a distancia. Eso permite una potencialidad enorme a la hora de diseñar nuevas soluciones para los clientes y poner a disposición muchos servicios que ahora lo estamos disponibilizando. Desde el punto de vista físico, entonces, no está la variación, es simplemente esa antenita que tiene. Claro, los que son conectados vía celular tienen una antenita, como los módem que tenemos en casa de fibra óptica, un palito blanco que lo diferencia. Los que están conectados por fibra óptica en los edificios, ni siquiera eso. O sea, uno ve un cuadradito que tiene un módulo de comunicaciones que casi pasa desapercibido para los que somos neófitos en el tema. O sea. Lo digital tiene que ver a la conexión a Internet. ¿Hacen mediciones estos medidores inteligentes cada 15 minutos? Sí, estos medidores reportan no solo el consumo cada 15 minutos, sino también la potencia que está consumiendo el cliente, la intensidad, el voltaje, o sea, dan otras medidas además de calidad de servicio que obviamente sirven para mejorar los servicios que brinda UTE a todos sus clientes. El medidor tradicional, recordemos, había que ir, el tomaconsumo, ¿cómo se llamaba? Iba todos los meses, ¿verdad? Y bueno, y si no siempre estaba la persona, se hacían, o se hacen, porque todavía sigue existiendo, sí, ¿no? Obvio. Se hacen las estimaciones sobre el consumo y después se hacía la corrección de la factura, ¿no? ¿Qué cambio significa eso? Dejar de tener tomaconsumos. Claro, primero es un cambio fundamental para comodidad del cliente, o sea, no tiene que estar en la casa, no tiene que pasar la lectura, porque algunos se tomaban el trabajo de leer el medidor y aportar la lectura de su medidor para que UTE pudiera facturar con esa lectura aportada. Entonces, una gran ventaja inicial y clara y visible es no tener que estar nadie en el domicilio cuando cierra la facturación mensual. Lo otro es tener lecturas reales todos los meses, porque nosotros teníamos una correlación muy alta entre los reclamos por importes facturados con respecto a las estimaciones. Obviamente la estimación, como bien dice la palabra, puede tener un margen de error que la lectura real no lo tiene. Entonces, el pasar de un 10% que tenemos hoy, que teníamos cuando no tenemos lectores medidores inteligentes, a menos de un 1% cuando son con lectura de medidor inteligente, implica tener lecturas reales casi todos los meses de todos los medidores de todos nuestros clientes, y eso trae aparejado, ya lo medimos, una reducción notable en la cantidad de reclamos por importes facturados, porque había una correlación enorme entre esos reclamos y que había estimaciones por detrás, claro, que quizás no fueran tan exactas. Ya hoy tenemos una reducción de un 20% de reclamos respecto a esa materia con esto que estamos desplegando. Y eso comprueban que se da en los hogares que tienen medidores inteligentes. Exactamente. Hablemos de eso. A ver,
algunos grandes consumidores ya los tienen desde hace tiempo, ¿no? Sí, claro. En el gobierno anterior se empezó a ampliar la cobertura para llegar a los hogares y en este gobierno se continuó. Fue así. Nosotros, medidores inteligentes o telemedidos, los tenemos de los años 90, o sea, de los grandes consumidores y medianos consumidores, la gran mayoría, grandes consumidores el 100% y medianos consumidores la gran mayoría ya tenían medidores telemedidos desde hace mucho tiempo. El tema era un tema de costo asociado a la tecnología, que obviamente las tecnologías han ido a la baja y han podido masificar eso que estaba para sectores de mayor consumo, obviamente con mayor demanda y especificidad en la facturación, a todos los hogares. Eso es un punto interesante, ¿no? Hablábamos ahí en el pasillo, en la previa, no recuerdo, alguno de los tertulianos lo mencionaba, sí, que ya hacía décadas que se había mencionado, que estaba la idea, siempre estuvo la idea de los medidores inteligentes. Lo que pasa que, claro, la tecnología, el avance de la tecnología en aquel momento no lo permitía. Exacto. Ahora sí es suficientemente barato como para que eso se pueda hacer en todos los hogares. Exacto, con todo el advenimiento de la IoT, y de la baja de los costos de comunicaciones y del desarrollo de las tecnologías de comunicación, hizo posible que esto fuera masivo a un costo razonable, porque realmente estamos ya casi a la par de los medidores anteriores, con un desfasaje menor que obviamente se compensa con todos los beneficios que tenemos en lo que es la instalación y la explotación de la medición inteligente. ¿Cómo fue entonces la evolución? Decíamos, primero lo tuvieron los grandes consumidores, en el gobierno pasado se empezó a instalar los medidores inteligentes y ahora ¿cómo ha seguido? Sí. ¿Cómo ha sido la evolución? Nosotros para llegar a este millón, ¿no? Que exacto, nosotros terminamos en el 2019 con un 18% de nuestros clientes con medidores inteligentes. Hoy ya tenemos el 62%, se ha intensificado por 2 o por 3, estamos instalando más de 300.000 medidores por año para poder llegar al fin del 2024 con el 100% de los medidores instalados. Como dijiste, ya estamos en el millón de clientes, eso es aproximadamente un 62% de los clientes de UTE que ya cuentan con esta tecnología. Esperamos que en el correr de este año lleguemos ya al 80 y el año que viene culminemos con el 100. ¿Cuál ha sido el criterio hasta ahora para justamente la instalación? La instalación... ¿De qué depende que el usuario lo tenga o no, el consumidor lo tenga o no? Hay varios drivers que determinan el despliegue. Primero, obviamente, por ejemplo, la tarifa inteligente. Todos los que nos pasamos o elegíamos pasar a tarifa inteligente, era una condición tener un medidor inteligente instalado, porque yo tenía que poder elegir mi horario, tenía que ver que los fines de semana fueran más baratos, y eso solo es posible con el medidor inteligente. Entonces, todos los que optaban por esa tarifa, si no la tenían aún, se les cambiaba el medidor, por ejemplo. Otra era nuevos suministros. Todos los nuevos clientes que solicitaban, obviamente ya iban con medidor inteligente. O cambios de medidor porque solicitaban algún cambio en su tarifa o su consumo o su potencia contratado, también lo hacían. Otros drivers son, por ejemplo, en pérdidas. Nosotros estamos haciendo una campaña muy importante, un plan muy importante para perseguir las pérdidas, para perseguir lo que es el fraude y el robo de energía, y entonces, ante eso, muchas veces se determinaban zonas donde era necesario implantar estos medidores, porque traen a su vez muchas alarmas de cuando uno manipula el medidor que nos alertan de que algo no estaba pasando, algo no se estaba haciendo bien en ese hogar. Y bueno, y así otro de los drivers era ir a las zonas rurales, que eran los costos más elevados y la dificultad más complicada de tomar una lectura, de tener que ir al medio del campo capaz que por una casa y a tomar la lectura todos los meses. Entonces priorizamos. Había un oyente, creo que lo marcaba hoy, hasta el gasto en combustible que significaba para el funcionario de UTE para poder ir trasladarse hasta esa casa que había o esas 2 casas que había en el medio rural. Una de las prioridades era esa, tratar de reducir lo que es toda la zona rural y en toma lecturas,
que es un costo enorme. Y no es solo en la toma de lectura, sino en las acciones que ya después podemos hacer en forma remota con ese medidor. Porque obviamente ahí teníamos un costo mensual de ir a medir, pero si ese cliente optaba por un cambio de tarifa, yo tenía que ir a cambiarle el medidor. O si necesitaba un cambio de potencia porque adecuó sus instalaciones, tenía que ir acá. Y bueno, eso todo se evita con los medidores inteligentes. Decíamos, un correlato de esto tiene que ver con la disminución en la cantidad de tomaconsumos. ¿Cómo ha ido evolucionando ese número? No, eso como todo en UTE, las cosas son graduales. UTE siempre tuvo cambios y lo ha manejado con gradualidad en la medida que los tomaconsumos se van jubilando, no se reponen, o sea, nosotros se van y otros se van reconvirtiendo a otras funciones de servicio técnico, por ejemplo, a inspecciones para detectar fraudes. O sea, no se despide a nadie, no hay una reducción de personal de por sí, sino que no se reponen obviamente esos puestos y las personas que quedan se reconvierten a puestos que realmente hoy tienen mayor valor agregado para todos, para la empresa y para la sociedad. El flujo de datos que ahora llega en tiempo real, ¿le requirió a la empresa sumar una nueva área para manejar esa información, para procesarla? Sí, no es una nueva área porque el centro de cómputos de UTE es uno de los más grandes del país y ya tiene un desarrollo muy importante. Sí, obviamente hubo que incorporar nuevos servidores con nuevas potencialidades y base de datos que pudieran abarcar y almacenar este volumen de datos que no era el que teníamos habitualmente. Pero todo eso sí se hizo con personal interno, o sea, en los equipos de tecnología de información de UTE, que, bueno, desarrollaron la tecnología y la arquitectura y plataforma de funcionamiento para que esto fuera posible. Hacemos una breve pausa. A la vuelta vamos a ver hablar de los aspectos prácticos concretamente que tienen estos medidores para los consumidores directamente. Estoy recibiendo un montón de consultas, ya se las traslado enseguida a Pablo Regina, el gerente del área comercial de UTE. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos hablando de los medidores inteligentes que está instalando UTE. Hace algunos días atrás, la empresa instaló el medidor número 1.000.000 y ahora apuesta a llegar al 100% de los hogares. ¿Qué ventajas tienen estos medidores? ¿Qué permiten, además de no tener que venir en persona UTE a tomar la medida? No tiene que pasar el toma consumo. ¿Cómo se continuará con este proceso de extensión de la cobertura? Bueno, de eso estamos conversando con el ingeniero Pablo Regina, que es gerente del área comercial de UTE. Voy con algunas preguntas de los oyentes. Alberto pregunta, ¿por qué si se vienen los medidores y se va a ampliar los medidores inteligentes? No tengo las fechas precisas de lo que dice Alberto, pero dice, ¿por qué entonces gastaron dinero y además afearon la ciudad sacando los medidores a la calle? En nuestro caso, dice él, lo sacaron y a los pocos meses cambiaron el medidor. Tengo la casa gemela en copropiedad con mi vecino y en el caso del otro no lo sacaron a pesar de que mucho tiempo pedí el medidor inteligente, dice él. Bueno, la normativa todavía exige que los medidores estén en la línea de la fachada de la propiedad. ¿Por qué la normativa? No es solo por una toma de Claro, porque hay quien puede pensar, bueno, entonces ahora con el medidor inteligente no tengo que sacar el medidor a la calle. ¿Para qué si no necesito leerlo? ¿No? Pero el medidor tiene que estar accesible por otras razones. Por ejemplo, por una falta de servicio o por una falla del propio medidor o una falla en la acometida. La acometida es el cable que va desde donde está la red de UTE hasta el medidor. Si hay una falla en esa acometida y no tiene servicio esa casa, si está en la línea de fachada, UTE puede reponer el servicio, esté o no esté la persona en el domicilio o en cualquier instancia que lo requiera para inspeccionar, por ejemplo,
para saber que no hubo un fraude, para que no hubo una manipulación, si requiere hacer una inspección de ese puesto de medida, o porque está viendo que las medidas no están dentro de lo normal y necesita saber si el medidor está trabajando en forma ajustada. Si eso no está accesible a los técnicos de UTE, hace que yo pueda tener que ir a la casa y quizás no haya nadie en el domicilio, o no pueda reponer el servicio, o no pueda hacer la inspección que requiere. Entonces, las razones de ponerlo en la línea de fachada no es únicamente la lectura. Es verdad que hoy tenemos menos necesidades, pero igual hay muchas que justifican, y bueno, se está haciendo un análisis y siempre tratamos de ser flexibles en la medida de que esas posibilidades de acceso a los domicilios se den como razonablemente para poder realizar las tareas de UTE que tiene que hacer para mantener el servicio, que es la prioridad de UTE. Ya hablamos de varias ventajas que tiene para la empresa el hecho de tener este reporte de información, ¿no? El hecho de recibir esa información de los medidores directamente, cada 15 minutos prácticamente, tiene un mapeo completo entonces de cómo está la demanda. Exacto. ¿Qué otra ventaja para la empresa? Hablábamos mencionaba en el bloque anterior, la reducción que han tenido con los reclamos. Exacto. Si volvemos a la empresa, ¿qué otra ventaja? Hay ventajas en una eficiencia operativa, por ejemplo, bueno, por obviamente reducción de tener que ir a campo por muchas razones. No es solo la toma de lecturas, ya les decía, ahora se cambia la tarifa en forma remota, se cambia la potencia. Hay una ventaja también operativa de que todos los medidores son iguales. Antes yo tenía un medidor distinto para una tarifa doble horario que una triple horario. Eso trae un beneficio de logística, de costos de UTE interno para las compras, muy importante. La estandarización trae a su vez reducción de costos. Y otra también de las ventajas es la ventaja en la operación de la red, que es para la empresa y para el cliente. ¿Eso es lo que tiene que ver con la gestión de la demanda? Gestión de la demanda también, porque en eso estamos con las tarifas horarias, pero en lo que es la gestión del servicio cuando hay una falta de servicio o un apagón, digamos. Cuando tengamos un apagón, sí. Es el común de lo... estos medidores envían un mensaje diciendo que ya están reportando que hay una falta de servicio. Entonces, ya no es necesario tener la llamada del cliente para enterarme que en esa zona o en esa casa o en ese apartamento no tiene luz o no tiene energía eléctrica. Entonces, al no tener esos reportes, obviamente traen una eficiencia operativa a nivel de la empresa, pero también una ventaja muy importante para el cliente, porque voy a tener una mayor rapidez a poder atender esa falta de energía o esa falla en la red, que es inevitable, que no, 100% infalible la red nunca va a ser. En lo que tiene que ver con la gestión de la demanda, ¿qué le permite en la hacer? gestión de la demanda, por ejemplo, a través de las tarifas horarias y de la tarifa inteligente que dijimos, nosotros ahora disponibilizamos 3 horarios que el cliente elige. Eso ha hecho que el pico de la demanda y de la contribución de los residenciales en el pico de la demanda haya disminuido casi en un 16%. Eso trae una ventaja muy importante, porque UTE, los cables, que para ser en términos muy lisos, los tiene que dimensionar por su pico de la demanda, porque tiene que pasar toda la energía que necesita en el tope de la demanda. Si no, hubiera apagón o no podríamos tener todo lo que tenemos prendido, ¿no? Entonces, cuanto más achate ese pico, mejor va a ser la eficiencia de la empresa, y obviamente eso va a redundar en una mejor tarifa y en un menor costo para los clientes. Entonces, es muy importante gestionar la demanda para que la demanda achate ese pico y por otro lado se utilicen periodos que nosotros le llamamos de valle, donde hay energía disponible, hay red disponible y no hay tanto consumo. O sea, desplazar consumos de ese pico. ¿Y eso en qué medida inciden los medidores inteligentes entonces? Los medidores inteligentes fueron los que, por ejemplo, dieron la posibilidad de implementar la tarifa inteligente como está hoy, en donde yo le digo que el cliente puede elegir el pico empezando a las 5, a las 6 o a las 7 de la tarde. Con lo cual yo trasladé ese pico, lo abrí en tres horarios,
que eso incidió en la reducción. Incide en que yo estoy promoviendo con precios más baratos en horarios donde la energía es más barata y la red es más barata. Y eso hace que los clientes hayan desplazado consumo a esos horarios. Que el fin de semana consuman más porque yo no tenía el pico que tengo en el pico entre semana. Y que el fin de semana fuera más a todo a precio barato, solo lo puedo hacer con los medidores inteligentes. ¿Eso qué trae? A los clientes, a nosotros como clientes de UTE, un beneficio muy importante, porque cada cliente que pasa a tarifa inteligente en general tenemos calculadas un 15 o un 20% menos en sus tarifas, por eso los invitamos de nuevo a ir al simulador en la web de UTE y ver si realmente no les sirve pasar esa tarifa, o sea que tengan ese beneficio de reducción de tarifa, pero a su vez a UTE para poder hacer más eficiente el uso de sus recursos. Le iba a preguntar, a ver, hasta ahora podemos hablar de ventajas para la empresa en lo que es en todo esto, ventajas para el usuario porque puede cambiar de plan entonces, pero capaz que ni se enteró, ¿no?, de que tiene el medidor inteligente. Puede tener acceso él también, sí, ¿no?, a la información del medidor inteligente. Claro, eso es clave. Eso también, a veces no promovemos quizás tanto los medios que tenemos a disposición de nuestros clientes, pero la app de UTE, uno lo puede bajar y si tiene un medidor inteligente puede ver el consumo de su hogar día a día, en qué horarios está consumiendo y cuánto está consumiendo. Puede ver si tiene servicio o no tiene servicio. Yo estoy en una casa, quiero saber si tengo una casa en Piriápolis, por ejemplo, y quiero ver si estoy con apagón o no. Desde la app puedo revisarlo y verificar si tengo servicio o no tengo servicio y reclamar si fuera así o no. O sea, tengo toda la información en la palma de la mano. Y eso además hace que hasta pueda hacer los trámites desde esa app y pueda pedir un cambio de tarifa o pueda pedir un cambio de horario y que se haga en forma instantánea con el medidor inteligente. No tengo que esperar que me venga a instalar el nuevo medidor, ahí una vez que tengo el inteligente ya está. Exacto. Pasamos en minutos, el cambio está hecho. Entonces, eso también es notable. Yo pedía un cambio a tarifa doble horario antes. No tenía medidor inteligente, bueno, tenía que esperar a que vaya una brigada, que yo estuviera en la casa para poder abrirle o darle acceso al medidor, cambiar el medidor. Eso podía pasar días. Ahora, en minutos, eso está cambiado en forma remota y sin ninguna intervención humana, porque es todo automático. ¿El medidor inteligente también permite detectar si hay pérdidas de energía? Sí. Eso es otro de los grandes drivers y que hacen que realmente la medición inteligente sea rentable, porque hemos podido determinar algoritmos, por ejemplo, con toda la información que determinan distintos comportamientos anómalos que nos han dado una asertividad de un 80% de detección de hurtos o de posibles fraudes. Y por otro lado, además, el medidor de por sí tiene alarmas. Si uno lo quiere manipular o abre la carcasa o manipula determinadas cosas, ya el medidor automáticamente envía una alarma al centro de cómputos de UTE para que se despache una brigada para inspeccionar. Eso hace que realmente podamos ser muchos más proactivos y mucho más asertivos y oportunos en la determinación y ubicación de ese tipo de maniobras que queremos tratar de evitar o por lo menos minimizar. Evitar va a ser imposible, pero por lo menos estamos haciendo todos nuestros esfuerzos para poder regularizar esas situaciones. Veo algunos mensajes de los oyentes. María Marta dice, hay una creencia popular de que los medidores viejos computan menos que los más nuevos. ¿Puede ser verdad? No, eso está comprobado. Nosotros tenemos un laboratorio, los medidores son el mismo medidor electrónico que el anterior, o sea, en tecnología de medición es idéntica. Es idéntico. No hay cambios en la tecnología de medición. Ni siquiera es que se mejoró, es idéntico. No, en tecnologías de medición es idéntico, es un medidor electrónico como el anterior. Lo único que agregó es un módulo de comunicación, pero en lo que es medida no cambió. Para eso está el laboratorio de UTE que hace los ensayos
específicos para garantizar que esos medidores computen lo que tienen que medir y en los rangos, y bueno, y la URSEA, que además también nos controla como regulador de que estemos en los rangos aceptables de error, ¿no? Hay otros oyentes que preguntan cuál es la vida útil de estos medidores. La vida útil es similar a los medidores electrónicos. Estamos hablando el fabricante habla de 10 años de vida útil. Obviamente hay una tasa de fallo, como también lo había en los medidores inteligentes, en los medidores tradicionales, ¿no? Todas partidas de medidores tienen una tasa de fallo, pero la vida útil estándar es de 10 años promedio. Bien. Volviendo al usuario, a ver, hay quien puede seguir teniendo dudas si tiene o no un medidor inteligente. ¿Alguien puede fijarse eso a partir de crearse un usuario, ¿no? En el propio portal web Sí, exacto. Portal web de UT. Sí, se crea un usuario y accede y ahí va a ver si tiene medidor inteligente y va al servicio, le va a decir que si tiene servicio o no. Si dice no tengo información, es que todavía no tiene medidor inteligente. Además va a tener un botón donde dice consumos diarios, y entonces va a poder ver la evolución de los consumos diarios. Si no tiene ese botón, es que todavía no tiene medidor inteligente. En cualquier caso, UTE cuando hace el cambio avisa, notifica al respecto. No, en general no se está notificando específicamente porque es muy masivo. Estamos cambiando miles de medidores por día. Pero bueno, ante cualquier consulta o duda también pueden llamar por los canales que tenemos disponibles, que realmente eso es instantáneo la consulta. ¿Se puede solicitar, sí, que se lo coloquen a uno? Se puede solicitar. Obviamente tenemos un despliegue acotado con la cantidad de móviles, pero sí se puede solicitar y en la medida de lo posible tratamos de cubrir las solicitudes que se dan. ¿Cuánto lo hacen por zona? Teniendo en cuenta, usted mencionaba hoy, bueno, en zonas donde se detecta especialmente que se estaba robando energía, ¿no? Por ejemplo. Exacto. Pero también, ¿cómo es el avance en ese sentido? ¿Llegan a un barrio, por ejemplo, y ahí siguen por todo? ¿O es, bueno, los clientes aquellos que tienen, que está por caducar el medidor anterior, claro, que tiene algún cambio? Es lo que decíamos, hay muchos drivers que disparan los estándares de despliegue. Uno es los cambios de tarifa, otro es la obsolescencia de los medidores, los clientes con zonas, pero también es las zonas rurales, son priorizadas. Y también vamos tratando de cerrar localidades, o departamentos. Hoy realmente, pero también está distribuido en todo el país. O sea, en todos los departamentos ya estamos por encima del 45% de despliegue, o sea, si bien tenemos un 62 global, ninguno está en menos del 45, o sea que eso dice que está repartido en todo el país, pero hay muchos que están ya en el 80, o sea que estamos llegando en algunos departamentos, esperamos capaz que este año ya tener todo el departamento con medidores inteligentes instalados. ¿Dónde hay mayor cobertura entonces es en el medio rural? En el medio rural es la prioridad cero para todo el interior del país porque es uno de los drivers muy importantes porque es el mayor retorno inmediato, digamos. Pero también, ya les digo, hay otros drivers que también son muy importantes que también se tienen en cuenta y se van haciendo en paralelo. Piensen que nosotros vamos a instalar este año 340.000 medidores, o sea que nos da paño para abarcar muchas realidades. Por ejemplo, ahora vamos a estar largando en julio la tarifa inteligente para pymes. Por ahí siguen, ¿no? Claro. Ese es el plan de expansión de los medidores inteligentes, apunta, por lo que anunciaron las autoridades, a eso. Exacto. A las pymes. A todos, o sea, apunta a todos. Nosotros vamos a llegar al 100% de nuestros clientes, sea quien sea, donde esté, vamos a tener un medidor inteligente instalado. Pero lo que digo es, al desplegar el plan inteligente para pymes, similar al plan inteligente para hogares, en donde la pyme o el negocio, lo que sea, el comercio, la industria elija la tarifa inteligente para pymes, vamos a tener asociada una instalación de un medidor inteligente, porque va a poder elegir el pico, va a poder tener los fines de semana más barato, etcétera. Eso va a hacer que el despliegue un poco se derive a todos los que soliciten ese cambio de tarifa, por ejemplo. Pero el despliegue se va haciendo en forma
a nivel de todo el país en forma descentralizada y desde todas las ciudades y poblaciones del Uruguay. No hay ninguna población del Uruguay en donde no se estén haciendo en este momento despliegue de medidores inteligentes. ¿Alguna otra ventaja que nos haya quedado por contemplar? A ver, revisamos. Tenemos reducciones de tiempos, por ejemplo, en una reconexión. Es verdad que a nadie nos gusta que nos corten el servicio por falta de pago, pero pasa. Pero sí, lo que sí queremos es que después que pagamos se reconecte instantáneamente. Antes capaz que demorábamos mediodía en poder conectar. Hoy esa reconexión es automática y en 15 minutos como máximo después del pago en cualquier red de cobranza o lo que sea, tiene servicio ese cliente. Eso también es una ventaja. Una reducción de costos, o sea, hoy no cambia, hoy ya se están reflejando en los costos para la población estos beneficios. Por ejemplo, los cambios de tarifa antes se cobraban y ahora no se cobran. Los cambios de potencia se cobraban y ahora no se cobran. Las tasas de reconexiones. O sea, ¿por qué? Porque yo tenía asociado costos de traslado de personas, de autos, de combustible, como decía uno de los oyentes, que hoy no los tengo. Y eso ya UTE ya lo reflejó diciendo, bueno, entonces si yo no tengo estos costos, entonces la población no los tiene que pagar. O sea que tenemos una ventaja ya también a nivel de que se ve reflejado en el beneficio económico que pueden tener los uruguayos en lo que es el servicio de energía eléctrica. 3 preguntas, no necesariamente están vinculadas al medidor inteligente específicamente, pero Alejandro dice, ¿se puede configurar la app de UTE para que me notifique si tengo falta de tensión? Hoy no está automático, pero sí es una de las mejoras que tenemos en cartera para las próximas versiones. A propósito de los trámites online, dice este oyente, el contador estaba a nombre de mi hijo que ya no vive aquí y quiero pasarlo a mi nombre. ¿Se puede hacer por línea? O sea, remoto, sin tener que viajar. En mi pueblo no hay oficina de UTE. Sí. El cambio de nombre, primero, está digitalizado, o sea, por la web uno puede, en la medida en que no haya deuda anterior, puede hacerlo directamente a través de la web con su usuario. Y si no, obviamente a través de telegestiones. Y la tercera opción que también disponibilizamos es que se puede agendar en forma telefónica para que lo llamen de cualquier oficina comercial cercana. O sea que ellos se entra a la web, se agenda para que me llamen tal día, tal hora, y desde la oficina comercial que él eligió, la más cercana a su localidad, en ese día y esa hora lo están llamando para hacer el trámite. Son 3 opciones, o en forma automática o web, por la web, si es que tiene la facilidad y le es cómodo realizarlo de esa manera, por telegestiones o agendándose para que lo llame un agente desde una oficina. Última pregunta que tengo, por lo menos por ahora, a propósito de lo que decíamos, el traslado de los medidores a la calle, ¿no? La línea de calle. Dice este oyente, la gran falla de colocar los medidores en las calles es dejarlos expuestos a los cortes provocados por ladrones, especialmente por facilitar el corte en los balnearios, dice. ¿Eso hay algo que se pueda hacer al respecto? Bueno, eso es parte de lo que tenemos que seguir tratando de proteger. Es verdad que quedan más expuestos, pero también es verdad que también la contraparte de poder reponer el servicio es indudable. Entonces hay que poner en la balanza ambas cosas, ¿no? O sea, la protección de los medidores, que obviamente se pone en una caja que puede ser violable, pero también la contraposición de poder reponer el servicio, entendemos que hoy pesa más esa parte que la otra. Pero es verdad que sí, que es algo que es una falencia que podemos tener, que se tendrá que estudiar si hay formas de mejorarlo. Hoy por hoy hay vandalismo en alguno de los medidores, pero no es masivo, no es algo que suceda en forma masiva y a nivel de todo el país. Capaz que sí en alguna zona y que además en algunas zonas que son complejas, por ejemplo, en los barrios de inclusión social que estamos regularizando, los medidores se ponen en altura para no solo que no puedan acceder para vandalizarlos, sino tampoco para que no puedan realmente maniobrar o hacer determinados actos que hagan que el medidor no registre lo que tiene que registrar.
Ingeniero Pablo Regina, gerente del área comercial de UTE, muchas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva y por responder a varias de estas inquietudes entonces. Gracias a ti, gracias a ustedes y a las órdenes siempre para cuando ustedes me necesiten. Estamos a las órdenes. UTE está para esto, está para trabajar para los uruguayos y todos nuestros clientes y para que realmente cada vez estemos más cerca, con más servicios y con más eficiencia. Así que un placer acompañarlos y a las órdenes.